vamos a practicar. En la semana número 4 también tenemos efectos de CSS aplicado a los botones, a los cars. Ya vamos a ver los diferentes elementos de los forms como tal, como crear un formulario que funcione a través de los input texts. Tenemos los checkboxes, tenemos sliders, boxes, como podemos hacer hero sections animadas con CSS, contadores, carruseles. Y vamos a practicar también un poco más de Figma. Luego tenemos en la semana 5 todo lo que tiene que ver con media. ¿Qué quiere decir eso? Los videos, los audios, todo lo que nos pueda funcionar para agregar recursos externos. También vamos a ahondar un poco más en la navegación y en el diseño de estilo según la experiencia, la interfaz de usuario. Tenemos también en la semana número 6 el parcial. Acá tenemos prueba práctica y prueba teórica. El parcial lo vamos a trabajar como lo hemos trabajado en los cursos anteriores, que tenemos la prueba teórica y la práctica también se hace ese mismo día. Y aquí se recuerdan que habíamos platicado el año pasado si era posible tener más de asesoría en el proyecto final, ¿verdad? Para no correr tanto. Entonces vamos a empezar con las asesorías del proyecto final desde la semana número 6. Si se dan cuenta ustedes acá, en la semana número 5 yo les doy las instrucciones del proyecto final y ustedes el día del parcial pasan a la primera asesoría. Dividí las asesorías para que tengamos menos carga en cada asesoría. Pero entonces, por ejemplo, acá en la asesoría número 1 se van a dar cuenta que es netamente solo la conceptualización del proyecto final. ¿Verdad? Eso quiere decir solo su técnica de conceptualización, sus frases conceptuales y su visualización. ¿Verdad? Entonces, eso es todo lo que se tiene que trabajar en la primera semana. Luego tenemos en la semana 7 para el tema, vamos a seguir viendo efectos con CSS y propiedades de CSS, y dentro de la práctica que tenemos en casa, pues vamos a trabajar en la segunda parte del proyecto final para que ese día tengamos la asesoría ya de los wireframes. Y luego tenemos en la semana número 8, ya entramos a ver JavaScript, todo lo que nos interesa de las animaciones generadas con Java. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las animaciones, vemos el audio, cómo podemos colocar audio con JavaScript, cómo podemos generar también fondos que sean animados con Java. Formularios, porque formularios podemos trabajar con HTML5 y con CSS únicamente, pero también podemos agregar JavaScript a los formularios si queremos efectos más avanzados. El scroll, cómo podemos utilizar dispositivos para reproducir música, interfaces para reproducir música, efectos de zoom, efectos de loaders, los ratings y ejercicios en Figma. En la semana número 9 tenemos igual JavaScript. Aquí vamos a hablar netamente de las librerías. Nosotros utilizamos jQuery, que sería como la más... Hay diferentes librerías, ¿verdad? Hay como 10 librerías distintas que nosotros podríamos llegar a utilizar para JavaScript. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Y luego en la semana número 10 sí ya nos vamos a enfocar específicamente en jQuery, que es la librería más extensa y que es la más popular. Tenemos las asesorías acá de la programación del sitio web y en la semana número 11 tenemos el examen final. En este trimestre no tenemos ningún descanso, todas las clases las recibimos. El sistema de evaluación, las tareas que tenemos que entregar de Figma, los ejercicios cortos de Figma tienen una ponderación de 20 puntos. Los ejercicios cortos de programación de HTML, de CSS y de JavaScript tienen una ponderación de 10 puntos. Van a tener un proyecto largo que tiene una ponderación de 10 puntos. El examen parcial, también una ponderación de 10 puntos y las asesorías del proyecto final, 10 puntos. Eso nos da una zona de 60 puntos. Y el examen final tiene una ponderación de 40 puntos para un total de 100. Este año, en la reunión que tuvimos de catedráticos, nos informaron
informaban que la zona mínima para que ustedes se puedan examinar es de 30 puntos. ¿Se recuerdan que antes era de 31 puntos? Pues ahora es de 30 puntos. Si ustedes llegan a los 30 puntos, se pueden examinar. Pero también nos actualizaron la información y es importante que tomen en consideración también las faltas que puedan llegar a tener en el curso. Si ustedes faltan 3 veces a este curso, o 4 veces a este curso, ya no se pueden evaluar, ¿verdad? En el caso de ustedes, como tenemos solo 11 semanas, faltar 2 veces. Las justificaciones, ustedes ya saben cómo funcionan. Si por X o Y razón no pueden asistir, siempre es enviar su justificación a control académico. Control académico decide si es una falta justificada o no, y ellos son los que ya nos contactan a nosotros para confirmarnos que la falta es justificada y que sí podemos recibir tareas, ¿verdad? Entonces, las faltas justificadas no cuentan dentro de las faltas como tal, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 faltas justificadas y una falta sin justificación, igual sí me puedo evaluar, ¿verdad? Porque tengo 2 que son justificadas. Entonces, piensen bien cuáles van a ser los motivos si es que deciden faltar. Si no faltan, mucho mejor. La metodología, aquí igual ustedes ya la conocen, siempre vamos a entregar todo por plataforma. Es un requerimiento de la universidad que siempre tratemos de utilizar la plataforma para dejar el registro de las entregas de las tareas y también las ponderaciones, ¿verdad? Entonces, esta vez lo que voy a hacer es que les voy a dejar a ustedes los puntos netos también en la plataforma para que sepan cada uno de los puntos, porque en plataforma cuando uno califica nos deja calificar sobre 100, ¿verdad? Entonces, pero ese sobre 100 al final es un porcentaje, no son los puntos netos, ¿verdad? Entonces, a veces pueden confundirse los alumnos porque ven en que en plataforma dicen pero tengo 600 puntos. Sí, pero es promediado, ¿verdad? Entonces, les voy a dejar la descripción de cada ejercicio y cuál es su punto neto para que ustedes puedan ir llevando su registro. Todo lo entregamos siempre en plataforma. Y aquí tenemos bibliografía complementaria por si alguien quiere evaluar un poco más del tema. Entonces, eso es respecto al programa del curso. Entonces, vamos a empezar ahora con la clase del día de hoy. Vamos a abrir Dreamweaver, por favor. Y vamos a platicar un poco de las ilustraciones básicas, ¿verdad? Ustedes ya han estado haciendo acercamientos a las ilustraciones con HTML y con CSS. Vamos a ver algunas formas básicas que les pueden ayudar a ustedes también para poder pensar en cómo construir las formas más complejas. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un personaje, ¿verdad? Como lo que vamos a hacer el día de hoy con el Mickey y Mimi, para que ustedes vean cómo sí podemos ir pensando en la construcción básica de una forma y tratar de replicarla en HTML y en CSS. Me dicen si pueden ver mi pantalla. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar primero con las ilustraciones básicas. Les voy a mostrar acá cómo se ven. Aquí no me centré en dejarlos ordenados, simplemente en ejemplificarlos para que ustedes vayan viendo las formas. Cómo generar un triángulo, cómo generar un óvalo, cómo generar un egg figure o como una figurita de huevo, cómo generar una figura de gota, cómo generar un rombo, cómo generar un paralelepípedo, ¿verdad? Porque estas son las formas básicas que al final a ustedes les van a ayudar a crear otras ilustraciones que sean más avanzadas, como por ejemplo esta ilustración de Mickey. Se los voy a mostrar acá, ¿verdad? Cómo está creado. Si ven acá, tratamos de abstraer la ilustración compleja y se hace una estilización, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un círculo, otro círculo. Van a ver cómo es que vamos formando la forma de la carita, las manos, la nariz, los ojos.
lo con mini, ¿verdad? Cómo hacemos esa moñita, que al final ya son formas que se ven un poco más complejas. Y como vemos acá, este ejemplo también de Mike. Entonces, vamos a iniciar con las ilustraciones básicas. Les voy a compartir acá el código para que vayamos viendo. Entonces, aquí vamos a empezar con el style. Tenemos un class que se va a llamar triángulo derecho, un class que se va a llamar triángulo izquierdo. Ustedes ya pueden intuir que estos class vienen derivados de un div, que es el triángulo derecho, y un div, que es el triángulo izquierdo, ¿verdad? Y aquí lo único que vamos a hacer es que le vamos a ir agregando una ubicación, los bordes y los márgenes para poder verlo. Llegamos a la 21. Sí. Yalek. Vamos a ver entonces acá. Ok, otra cosa importante que tenemos que recordar siempre, ya saben que aunque nosotros programamos en inglés, no necesariamente quiere decir que los nombres siempre tienen que estar en inglés. Si ustedes quieren conservar esa lógica, perfecto, pero los nombres de los divs, si es un ID o si es un class, los pueden nombrar también en español. Pero ¿qué es lo importante? Es que sean lo más asertivos con los nombres que les tocando, como por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Si vamos a hacer un óvalo, pues lo nombramos con el ID o con el class óvalo. Si vamos a hacer la forma del huevito, entonces lo nombramos como o egg en este caso, ¿verdad? Entonces tratemos siempre de colocar nombres que sí sean acorde al elemento que estamos editando o que estamos generando. Llegamos a la línea 43. Silek. Ok, vamos a continuar entonces con los estilos del rombo. Este es el rombo y luego el paralelepípedo. Acá si se dan cuenta lo que está pasando con el paralelepípedo para que se tenga esa forma irregular es que estamos utilizando, en todos utilizamos transform. Transform va a ser una de las etiquetas que más vamos a utilizar para poder ilustrar con código. Y aquí el que tenemos es un skew. Dependiendo de lo que ustedes van necesitando, pues vamos utilizando las diferentes etiquetas. En el rombo es como más fácil porque es como un cuadrado, pero rotado, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí en el transform tenemos un rotate y le estamos dando un rotate de 45 grados.
Llegamos a la 58. Sí, Lick. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos ya la parte de la body. Aquí vemos todos los div class. Importante que recuerden también es que cuando estamos ilustrando con código, no tenemos contenido en texto o en imagen, ¿verdad? Si ustedes ven aquí la estructura que tienen todos los div, que en este caso tienen un class, están vacíos, ¿verdad? Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, ¿verdad? Todos son divs vacíos porque al final lo que queremos es que se llenen con un color. Entonces no necesitamos tener ningún elemento aquí, a no ser, claro, que ustedes estén haciendo como por ejemplo un botón y le queremos agregar una flechita. Entonces en ese caso podríamos hacerlo. Si es un símbolo, que sí se puede hacer a través de algún carácter de texto, lo podríamos tener aquí. Y si no, lo hacemos en los childs y lo hacemos en los pseudo elementos, como lo veíamos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces todo depende de qué es lo que ustedes quieran generar, si es algún símbolo, algún elemento o tal vez alguna carácter especial que sí se puede hacer a través de la tipografía, pues sí lo podríamos colocar. Si es alguna flechita o alguna otra decoración o vector o icono que quieran colocarlo, pues lo hacemos a través de los pseudoelementos. Si me pueden confirmar. Listo, Lick. Ok. Bueno. ¿Funcionó? ¿Previsualizaron? ¿Guardaron y previsualizaron? Sí funcionó, Lick. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un pequeño ejercicio antes de continuar con la solución. Les voy a mostrar acá entonces. Si nosotros lo previsualizamos, tenían que estar todas las figuritas. Ahorita no necesariamente están ordenadas, ¿verdad? Simplemente existen. Ahora, vamos a irnos con el siguiente ejercicio, que es el Mickey. Acá vean la estructura que tiene, ¿verdad? Es como orejita 1, orejita 2, un círculo, tiene las manitas que probablemente también sean círculos, la naricita y los ojitos son óvalos, la parte acá del rostro puede que también sean óvalos, ¿verdad? Vean la imagen y ahora vamos a hacer un ejercicio antes de que yo les muestre cuál es esta solución final. Si quieren tomarle screenshot a la imagencita, se las voy a mostrar aquí tal vez para que se vea como debe de ser. Para que lo tengan ahí de referencia. Les voy a mostrar cómo se ve en el navegador. Así se ve en el navegador. Entonces tomen la referencia, si quieren tomarle fotita o screenshot, para que les quede ahí. Y ahora van a ser ustedes los que me compartan pantalla a mí y van a tratar de resolver cómo sería la ilustración de ese Mickey. Vamos a tener nada más media hora para hacerlo, lo que les vaya dictando su lógica. Traten de hacer el ejercicio así ustedes, ¿verdad? Y compartan pantalla completa, no solo una pestaña. Compartan pantalla completa. Y vamos a ver cómo les va con ese ejercicio. Luego les voy a dar yo la solución final y vamos a trabajar en la ilustración de Minnie y vamos a trabajar en la ilustración de Mike. Entonces, empecemos a compartir pantalla, por favor.
Hagan de cuentas que este va a ser como su diagnóstico. Gracias, Joaquín. Gracias, Alex. Gracias, Axa. Ya puedo ver tu pantalla. Jackie, ya puedo ver tu pantalla. Y Made, ya puedo ver tu pantalla. Muy bien. Vamos a tener media hora. Ahorita son las 7:42. A las 8:15 vamos a empezar a revisar estos ejercicios. Muy bien, chicos. ¿Alguien terminó? ¿Alguien sí lo logró tener ya al 100%? Alex, veo que sí, el tuyo está terminado. ¿O todavía no? Yo ya estoy. Súper. Muy bien. Vamos a dejar este ejercicio entonces hasta acá. Vamos a guardarlo. Yo les voy a habilitar en plataforma un espacio para que lo podamos subir y lo vamos a revisar. Y antes de que se termine el curso, vamos a continuar con la otra ilustración. Por si hay alguien que todavía tiene dudas de cómo generar esto, vamos a ilustrar ahora a Mini y vamos a ilustrar a Mike. Yo creo que todavía nos da tiempo de generar los dos para que también ya les sirva a ustedes también de referencia. Por ejemplo, en el caso de Mini, cómo tiene generada su moñita, ¿verdad? Recuérdense que con la ilustración nosotros sí podemos tener diferentes detalles, no necesariamente todo tiene que ser 100% realista, esto más bien es ilustración vectorizada, entonces los resultados pueden variar. Bueno. Guardemos esto, yo les voy a abrir el espacio en plataforma y ahora voy a presentarles yo mi pantalla. Pueden dejar de compartir. Entonces, vamos a continuar con el ejercicio de Mini. Vamos a abrir un nuevo documento, HTML siempre. Y vamos a ver aquí el código. Entonces, vamos a empezar acá. El título de este es Mini. Vamos a empezar con los styles. Aquí vamos a definir un body. En el body vamos a definir el background. Si ustedes quieren colocarle fondo a sus ilustraciones, pues lo hacemos de esta forma. Si alguien dice, no, a mí me gusta más el fondo blanco, pues también podemos utilizar un fondo blanco. Si se dan cuenta, este es como un gris en la gama de los fríos, muy, muy sutil, ¿verdad? No es el blanco 100%, es un gris solo para que veamos el contraste. Y aquí podemos intuir por el código que tenemos un primer class que es el character, el que va a definir el tamaño que va a tener el contenedor donde vamos a empezar a ilustrar. Y luego vamos a ver que vamos a generar la cabeza de Mini, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que nosotros pensemos en cuáles son las formas, cuáles deberían de ir primero, porque si se dan cuenta las orejitas quedan como o atrás o adelante de la cabecita. Igual las manos, ¿verdad? Se ve que no es el círculo nada más ahí colocado, sino que sí se ve que está atrás de uno de los divs. Entonces, esa es la primera lectura que nosotros tenemos que hacer en nuestras ilustraciones, ver qué plano va adelante de cuál y luego ya podemos continuar pues ilustrando y creando las formas.
Aquí voy a ir bajando poco a poco. Si alguien todavía no ha llegado donde yo creo que van, me dicen, pero si no, voy a ir bajando poco a poco para que veamos el código. Ni siquiera me fiz gracias. Mano.
Bueno, mi papá, ¿cómo amaneció? ¿Mm? Todavía. Bueno, chicos, antes de que terminemos la clase del día de hoy, tenemos que avanzar también con las tareas. ¿Qué prefieren? Esto es una democracia, ya saben ustedes. Entonces, en esta semana nosotros tendríamos que haber empezado. Yo tendría que darles las instrucciones a ustedes del proyecto número 1
y tendríamos que empezar con el proyecto número 1. También tendrían que tener un ejercicio en clase, ¿verdad? Pero como vamos una clase atrasados, ustedes me dirán qué prefieren. ¿Quieren empezar a avanzar con el proyecto número 1 o en el transcurso de la semana que yo les suba la clase pregrabada, vemos esos contenidos y empezamos en la semana 3 y vamos diluyendo esos ejercicios dentro de las semanas, o quieren empezar ya a trabajar? Lo que sí es que es con el proyecto 1 necesitamos aplicar los conocimientos de la clase 1 y la clase 2, ¿verdad? Entonces, solo para que lo consideren. Y para el proyecto número 1 nosotros no vamos a tener proceso de asesoría, sino que sí tienen 2 semanas para entregarlo, pero ustedes avanzan a su ritmo para que yo pueda medir cómo se autogestionan ustedes con el tiempo y con las entregas. Pero me dicen, si quieren me pueden escribir aquí en el chat porque tengo mucho ruido ambiente, entonces no tengo mucho volumen. Si quieren me escriben aquí en el chat, ¿qué prefieren? ¿Que empecemos ya con el proyecto número 1 o si prefieren ver el contenido de la clase 1 y 2 y lo empezamos en la clase 3? ¿Podrías repetir las opciones, Lick? Disculpe. Sí, que tenemos que empezar ya con nuestro proyecto número 1, pero para poder empezar con el proyecto número 1, ustedes necesitan tener los temas o los conocimientos de la clase 1 y de la clase 2, ¿verdad? Que sería esta y la que tenemos como, por así decirlo, atrasada. Entonces, tenemos 2 opciones. Empezar, sí, con el proyecto número 1 esta semana y sobre la marcha agregar lo que nos falta de código o de temas, o podemos no empezar con ejercicios esta semana y empezarlos en la siguiente, aunque tengamos que ver que probablemente en algunas semanas sí vamos a tener que entregar 2 ejercicios porque pues tenemos una semana menos, ¿verdad? Pero ¿qué prefieren? Empezar de una vez. ¿Qué dicen los demás? Recuérdense que esto es una democracia. Entonces, lo que la mayoría quiera es lo que vamos a hacer. Ligda, para los contenidos de la semana 1 que no hemos recibido, ¿qué tanto es como para empezar de una vez? Sí, es bastante, porque según el programa nosotros tenemos que ver los efectos y de cada efecto por lo menos son 4 ejercicios. Entonces, si yo les subo a ustedes el contenido esta semana, sí es bastante denso. Ya esta semana programamos por lo menos 10, 12 ejercicios para que ustedes puedan aplicarlos al proyecto 1. Ok. Al menos en mi caso yo preferiría esperar a que suba los contenidos de la semana 1. Ok, muy bien. Comenzar en la clase 3, muy bien. Entonces vamos 2-1. ¿Qué dicen Made y Jackie? No. Prefieres empezar en la clase 3 y en la clase... Ok, entonces nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy. Esperemos que en el transcurso de la semana también nos habiliten la prueba de la cuenta de Gmail Premium para que ya podamos dejar las clases grabadas, ¿verdad? Este código que empezamos el día de hoy lo vamos a terminar ya sea en la clase pregrabada o en la clase de la siguiente semana, no se preocupen. Y como ahorita yo ya tengo acceso, sí, a los cursos y a la plataforma y a los cursos en la plataforma, entonces ya lo puedo alimentar. Del lunes en adelante ustedes van a empezar a ver todos los recursos necesarios para este curso. Entonces no vamos a tener tarea esta semana. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Feliz semana y los veo el próximo domingo.